Voz de la Patria Grande. Y esta jornada en Estados Unidos finaliza la votación anticipada de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 5 de noviembre. Reportan que más de 75 millones de ciudadanos ya presentaron sus votos. Un último estudio revela que Donald Trump lidera las encuestas en los estados pendulares. En la jornada previa, el candidato republicano realizó un mitin en Carolina del Norte, donde prometió acabar con la inflación y detener la masiva llegada de indocumentados al país. Cabe señalar que las elecciones podrían ser una de las más costosas en la historia de Estados Unidos, con 15.900 millones de dólares previstos. Donald Trump y Kamala Harris han recaudado fondos multimillonarios para sus campañas en medio de la grave crisis económica que enfrenta la nación. En tanto, en el país crece la preocupación por los posibles escenarios de inseguridad. Michelle de Mello analiza el panorama. Faltan pocos días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el ambiente de disputa entre Kamala Harris y Donald Trump genera inquietud en la población. En un país en donde hay más armas que personas, se incrementa la preocupación sobre violencia electoral. Según una encuesta, más de 3/4 partes de los votantes anunciaron estar muy o algo inquietos de que se produzca violencia política antes de la celebración de los comicios. En el caso del día después del 5 de noviembre, la percepción es similar. El 83% de los demócratas aseguraron estar muy o algo preocupados porque los republicanos recurran a la violencia al no reconocer una derrota. El 76% de los republicanos piensa lo mismo de los demócratas. La tensión es tal que ya se vislumbran posibles escenarios de caos. El portal Axios ha considerado 5. El primero, que el candidato republicano no acepte un nuevo fracaso en las urnas. Recordemos que Donald Trump ha sido condenado y la sentencia se conocerá después de las elecciones. Por lo tanto, el republicano no solo se juega la presidencia, sino su libertad personal. El segundo escenario de caos podría ser un empate de 269 a 269 en el colegio electoral. Esto desencadenaría en un desempate para elegir presidente que se celebraría en la Cámara de Representantes el 3 de enero, mientras el vice sería definido por el Senado, algo que solo ha ocurrido en una ocasión en la historia de este país, en el año 1800 con la elección de Thomas Jefferson y Aaron Burr. El primero quedó electo como presidente y el segundo como su vice. La tercera situación ya ocurrió de una manera un tanto similar en las pasadas elecciones. Batallas legales por el recuento y los resultados. Esta vez los republicanos ya han presentado más de 100 demandas contra varios procesos electorales y de votos antes de los comicios y aseguran haber reclutado a más de 175.000 observadores y trabajadores electorales voluntarios. Los demócratas están preparados para masivas impugnaciones. El cuarto escenario, más digno de una película que de la vida real, sería también una especie de déjà vu, que ocurriera algo parecido al asalto al Capitolio de enero del 2021. El espectro de la violencia es tan alargado que, por ejemplo, jurisdicciones de todo el país han tomado medidas sin precedentes como vidrios a prueba de balas y botones de pánico para proteger a sus trabajadores electorales. Finalmente, otra de las preocupaciones son bulos y desinformación descontrolada durante las horas y días críticos del recuento. Mientras los políticos denuncian potenciales injerencias extranjeras y acusan a Rusia, Irán o China, muchos estadounidenses se acuerdan de, por ejemplo, la historia del portátil de Hunter Biden, descrita como desinformación rusa poco antes de los anteriores comicios para no perjudicar a Joe Biden. Tras las elecciones se demostró que fue real. En definitiva, por mucho que apunten con el dedo, no hay lugar a dudas. Los estadounidenses y su democracia tienen a su propio enemigo dentro de casa. Voz de la Patria Grande.